Vamos a ver. Dios bendiga. Bienvenidos. Hoy, sábado 25 de enero del 2025, en lugar de ayer viernes, nos podemos conectar hoy en esta última lección, número 21 del tomo 9, unidad 3. Estamos terminando con la lección de hoy. Culminaremos entonces esta unidad 3. Les saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Les saludamos en representación a la Iglesia del Calvario, que representamos aquí el ministerio de nuestros pastores, reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail Torres. Bendiciones a todos los que ya están sintonizando con nosotros y los que también más adelante estarán. Con el favor de Dios, creemos que serán bendecidos con esta enseñanza. Muy bien, entonces hagamos la oración de inicio para entonces entrar de lleno a esta gloriosa lección titulada La resurrección y la victoria de Jesús. Padre Santo, Dios bueno, maravilloso y glorioso, te damos gloria, honra, honor, Padre Celestial, y las gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar conectado por este medio y poder, Señor, compartir las buenas nuevas de salvación. Bendecimos a cada oyente, Señor amado, que cada corazón esté listo y apto para recibir la enseñanza en esta hora y la misma traiga, Señor, bendición y fruto a cada uno de nosotros en crecimiento a nuestra vida espiritual. Padre de la gloria, aquellos que aún no te conocen, Señor, o que necesitan, Señor, profundizar su relación contigo, de igual manera creemos, Señor, que así tu palabra, la cual tú le envías en esta hora, cumplirá su propósito. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. La verdad central para esta lección titulada La resurrección y la victoria de Jesús es: servimos al Salvador resucitado y triunfante. Servimos al Salvador resucitado y triunfante. El verso clave está en Hechos capítulo 2, versículo 32. Y nos dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de estos todos nosotros somos testigos. Hoy día se podría decir, sin temor alguno, que probablemente son más las gente o las personas que afirman que todas las religiones son verdaderamente igual. Hay muchas personas que están en este pensar incorrecto de que todas las religiones llevan a Dios, de que hay muchos caminos que llevan a Dios. Sin embargo, no podemos olvidar que el cristianismo particularmente es diferente a los demás porque hay algo que nos diferencia, y es hasta el grado que esa indiferencia que hay en la actualidad, donde muchos piensan que todas las religiones son por igual o son verdaderas en su perspectiva. Cuando se trata del tema del cristianismo, hay una actitud de indiferencia e incluso un rechazo abierto. Hay una hostilidad hacia el cristianismo de una forma tan fuerte. Mas, sin embargo, para las otras religiones son abiertamente respetadas y aceptadas para la mayoría de las personas. Y nosotros, como ya les dije, como el cristianismo, nosotros somos diferentes a las demás religiones porque aún Dios mismo, nuestro Dios vivo, Jehová, nos ha dado a nosotros muchas razones, muchísimas razones para creer que Jesús estaba diciendo la verdad cuando Jesús afirmó con certeza y seguridad lo que dice en Juan capítulo 14, el verso 6, donde dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, dice claramente ahí,
que nadie viene al Padre sino por mí. La diferencia que hay entre el cristianismo y las otras religiones es el tema de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. El hecho de que Él resucitó de entre los muertos es lo que lo hace a Él verdaderamente el único Dios todopoderoso y real, y todos los demás dioses de las demás religiones tendrán su Dios o su profeta o su admiración suprema, están muertos y no existen. Pero este tema de nosotros como cristianos, el tema de la resurrección, es lo que nos hace a nosotros diferente y único, y es lo que afirma esa fe de la cual nosotros creemos. Hasta el mismo Pablo, el profeta, el apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios capítulo 15, el verso 14, y afirma diciendo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así es que tanto el nacimiento como el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, la hemos visto cumplida en las profecías, en numerosas profecías. En esta unidad hemos tratado únicamente 8 de ellas, pero a través de la Biblia, a través de la historia, vemos cumplida muchas otras profecías acerca del Mesías. Este tema de resucitar de los muertos, Jesús demostró exactamente que Él dijo que quien dijo que Él era. Ha demostrado con su resurrección que todas las palabras que ha dicho, todo su ministerio, todo lo que Él afirmó quien era, se vieron cumplidas porque demostró con su muerte el poder que tiene. No hay nada en el cielo o en la tierra que pueda más que Él. Vamos a estar hablando del Salmo 16 en esta primera parte acerca del tema de Jesús resucitar de entre los muertos y cómo este Salmo 16, el Salmo de David, los versículos 9 y 11 son en sí esta porción de la profecía mesiánica. Les leo en Salmo 16 los versos de 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si usted se fija en su Biblia, muchas de ellas llevan títulos encima de los capítulos para darle una idea o hay una narración de lo que se trata ese capítulo. Este capítulo 16 de Salmo lleva un título que dice una herencia escogida. Y en este capítulo 16 es una micta de David. Que es una mixta, es un grabado, es una manera donde se ha grabado, se ha memorizado algo dorado, algo especial, algo poderoso. Y estas palabras que expresa David en este salmo son expresiones de confianza que tiene él y cómo esa relación que tiene con Dios es sólida. Vemos la forma en que la confianza y la comunión que tiene David con Dios es expresada a través de este Salmo 16. Pero específicamente los versículos 9, 10 y 11 es donde vamos a estar tratando esta profecía mesiánica, cómo es que se relaciona estas palabras grabadas que dice David y cómo la podemos ver reflejada y cumplida en la vida de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. El versículo 9, en la declaración específica dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
Esta es una expresión que hace David, no de abandono. La semana pasada estuvimos hablando del sufrimiento y crucifixión de Jesucristo, en la forma en que también el salmista David hablaba de lo que se siente ser abandonado, o confuso o solo en medio de las crisis, pero aún así hay esta certeza de que no estamos solos, de que Dios no nos ha abandonado, y como Jesús mismo lo experimentó estando en la cruz de Calvario cuando exclamó Elí, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí esta expresión que hace David es diferente, porque él lo que está diciendo es no una queja o una preocupación o un sentir de abandono, más bien es una alegría, un gozo de que él está seguro de que no está solo. Está David expresando en su declaración un sentido de alegría, porque en lugar de abandono, de ser un abandono eterno en el Seol, en la tumba, en un descanso eterno solo, David lo que está diciendo es que está confiando en que no va a entrar a un Seol, él no va a entrar a la tumba eternamente en abandono, sino que va a entrar ante la presencia, ante la morada de Dios mismo con el Señor y para siempre. David reflexionó sobre cómo él había enfrentado a la muerte inminente, cómo muchas veces él escapó del peligro y muchas veces vemos que él huía. También la semana pasada tocamos brevemente o recordamos de todos los conflictos y los problemas que sufrió David de huyendo a que procuraban matarlo, tanto su hijo como uno de sus hijos, como también el rey Saúl, de cómo muchas veces él escapó y se sintió solo y tenía que estar andando, siempre huyendo en cuevas, y cómo él en todas esas, aún cuando él estuvo pastoreando el ganado de su padre, aún cuando enfrentó peligro con los leones y los osos, el peligro que había, que él estaba dispuesto a poner su vida por el ganado y proteger al ganado de su padre, aún en toda esa travesía de su vida y experiencia, David reconoció y vio cómo la misericordia, el cuidado, la protección de Dios estuvo sobre él en todo momento. Así es que David hace expresión en este Salmo 16 de lo maravillado que él estaba en experimentar lo que es estar y sentir y vivir la presencia de Dios. No es lo mismo tú escuchar a otra persona hablar de lo maravilloso que es disfrutar de la presencia de Dios, y tú no lo podrás entender a menos que tú mismo lo hayas experimentado. Tú no puedes hablar o entender algo que tú no has vivido. Muchas veces hemos escuchado de lo grandioso que es Dios y lo maravilloso que Dios obra en nuestras vidas, y cuando escuchamos testimonios poderosos que nos impactan, esas palabras nos llenan de aliento, pero no es lo mismo cuando tú mismo lo vives, cuando tú mismo lo experimentas. Tú no puedes expresar lo que es gustar del Señor si tú mismo no lo has probado. Y David expresa que en su propia vida había experimentado tantas angustias, tanta persecución, tanta tristeza, pero en ninguna de esas los abandonó Dios, sino que él puede estar seguro que aún y cuando llegue a morir, él entiende que estaría mejor en la presencia de Dios para siempre. Sin el rescate de Dios seguramente habría terminado en el Seol, expresa David. Seguramente sí hubiera estado eternamente en el abandono. En el verso 10 él dice entre los muertos. Él está hablando claramente en ese verso 10. Seguramente sin ti, sin tu cuidado, sin tu misericordia, sin tu protección, sin tu amor, sí terminaría yo entre los muertos en el abandono para siempre. David se dio de cuenta de que había esperanza de que algún día Dios ofrecería a los mortales el gozo de estar en su presencia por la eternidad. Los versos 10 y 11. No sé si eres de las personas que no le gusta hablar acerca de la muerte.
en el día en que nos toque terminar en esta trayectoria, en esta jornada, en esta tierra, en este lado de la eternidad. No sé si muchos de ustedes le causa miedo el pensar o hablar. Es más, hasta quizás ni han planificado el tiempo desde el qué será cuando salgan de este mundo. Quizás por miedo, quizás piensan que eso es un asunto lejano. Lo que yo quiero llegar es que cuán seguro nosotros estamos de nuestra eternidad, cuán seguro nosotros nos sentimos así confiados como lo expresó David, de que estaremos en la presencia de Dios para siempre y disfrutando de su presencia, que la podemos disfrutar ahora. No hay que esperar a llegar a la gloria para disfrutar de esta salvación hermosa que Dios nos ha dado y de su presencia, de su poder, de su amor, de su guianza. No hay que esperar a ese día, porque en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya desde ese momento nosotros podemos disfrutar de su presencia, de su compañía, de su guianza. Podemos disfrutar de la salvación que Él nos ha otorgado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Así es que no hay que estar viviendo con ese temor y esa preocupación, aún frente al peligro, a la enfermedad o quizás a una muerte. No hay que sentir ese temor del más allá, porque estamos y podemos estar seguros de que podemos disfrutar y estar en la presencia de Dios, de que Él no nos dejará. El apóstol Pedro, en su primer sermón, en el día de Pentecostés, ¿recuerdas cuando se cumplió la promesa que Jesús dijo que Él enviaría un consolador? En este día donde se cumple la llegada del Espíritu Santo, donde nace la iglesia, en este primer mensaje que hace Pedro, un sermón lleno con poder y autoridad del Espíritu Santo, donde sabemos que la historia nos dice que más de 3,000 hombres se convirtieron, fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro no estaba basado en el cumplimiento en sí de la llegada del Espíritu Santo. Más bien el mensaje estaba centrado, estaba enfocado en el ministerio de Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el propósito por la cual Jesús vino aquí a la tierra, el por qué fue necesario que Jesús muriese. Pedro habla en su sermón acerca de todo esto que habían visto, que eran testigos del ministerio de Jesús, aún la misma traición de Jesús y la muerte en la cruz del Calvario. Pedro dice que esto ya estaba en el plan divino. El escritor de Hechos, capítulo 2, verso 23, es donde Pedro hace referencia en su sermón, cuando dice: a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí es donde Pedro hace referencia en su mensaje, diciendo: esto ha sido plan de Dios, ha sido plan divino desde un principio. Esta parte del plan de Dios para traer reconciliación entre Dios y la humanidad caída ha sido plan de Dios. El hecho de que Jesús fue entregado, ellos lo aprisionaron, lo llevaron a muerte. Pedro está diciendo, no con un tono de tristeza y de dolor y de angustia, es más, ni de acusación, porque podría ser interpretado así por muchas personas. Más bien lo que Pedro está enfocándose es: esto ha sido plan de Dios desde un principio. Lo está diciendo que intencionalmente, que como un gozo, porque era necesario de que Jesús fuese a morir para que de una vez por todas venciera el poder de la muerte. Aquí está Pedro también hablando e introduciendo lo que es el siguiente plan de Dios. Está haciendo la descripción, también hablando de que no tan solamente Dios permitió que Jesús viviera todo lo que vivió, fuera traicionado, fuera llevado a la cruz, sino que también presenta
esta última parte de ese plan, o penúltima, voy a decir penúltima parte del plan, de que fuera llevado a la muerte para entonces así resucitar. Hechos capítulo 2, verso 24, está hablando acerca de esta próxima parte del plan, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está la otra descripción del plan de Dios. La resurrección de Jesús era necesaria para cumplir esta profecía, específicamente la que está registrada o la que habló y la que grabó David en el Salmo 16. Pedro también hace referencia a él recitar esta parte, esta profecía mesiánica que vemos en Salmo 16. En Hechos capítulo 2, versos 25 al 32, está la explicación de cómo Jesús había cumplido. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos testigos. Esta parte de los versículos 25 al 32 de Hechos es la misma referencia que encontramos citada en el Salmo 16. Así que bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro está haciendo un llamado a sus oyentes. Pedro hace la referencia de este Salmo 16, hace aclaración de que por sus manos, por la entrega que hizo el pueblo de Jesús a Pilato para que fuera a morir en la cruz de Calvario, había estado dentro del plan de Dios y era necesario que muriera para entonces demostrar de una vez por todas su poder sobre la muerte, de que es plan de Dios y se había cumplido claramente. Así que con esta inspiración, en este primer mensaje que lleva Pedro en el día de Pentecostés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que Pablo y Pedro me tienen confundida. Pedro hace un llamado a que a todos sus oyentes le pongan mucha atención, que mediten en todo esto que están escuchando, lo que el Espíritu está hablando. Y les dice a ellos que hagan una reflexión sobre esta buena noticia de que ha estado siempre dentro del plan de Dios, aún desde la fundación del mundo. Esto es algo que quizás nosotros como que lo pasamos por alto y no hacemos un alto a pensar que aún desde la fundación del mundo, aún antes de que tú nacieras, ya ese plan estaba establecido. ¿Para qué? Para la salvación tuya y mía. Y Pedro le sigue exhortando a sus oyentes que entendieran que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, que fue necesario. Y David, entendiendo, reconociendo de esa misma manera, de que no estaría solo en el Seol, no sentiría un abandono, sino más bien una alegría estar en la presencia de Dios, lo vemos también cumplido en la persona de Cristo. David estaba muerto y sepultado. La diferencia que hace Pedro en su sermón es hablando a nosotros que David, como muchos otros dioses de las religiones de hoy día, estaba muerto y estaba sepultado y había sido sepultado, pero Jesús no había sido abandonado en la tumba. O sea, él sí había muerto porque ellos fueron testigos, pero ya no estaba en la tumba. Pedro explicó que Jesús estaba vivo y que había sido visto por muchos testigos. Este es el poder del Evangelio. Este es el poder de las buenas nuevas que nosotros debemos continuar proclamando con valentía. Aunque otros nos griten, nos insulten y digan lo ofensivo que es el cristianismo, que la verdad se puede encontrar en cualquier camino, por cualquier medio, todos llegamos a Dios, y cómo pueden rechazar y hasta burlarse del cristianismo. Nosotros debemos de permanecer firmes en el poder del Evangelio. El poder se encuentra en la persona de Jesús, el Dios Todopoderoso, que ha vencido
el poder de la muerte. Uno que murió, fue sepultado y ahora está vivo, mientras que los demás dioses han muerto y permanecen muertos. Debemos de seguir proclamando con valentía esta verdad, estas buenas nuevas de salvación, que es el fundamento, es la base que encontramos a través de las Escrituras, y el poder del Espíritu Santo es lo que nos empodera a nosotros para continuar hablando y predicando de este Jesús vivo. Ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús no está en la tumba. Muchas veces este mensaje solamente se predica y se habla en el tiempo de Pascuas, que pronto en el mes de abril volvemos a entrar al tema de la Pascua. Otros hablarán mucho de los conejos y de los huevos. Pero este mensaje de salvación no es simplemente dedicado a una temporada, a un mes, sino que debe de ser constantemente predicado todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios, donde gobierna junto con el Padre, donde ahora va participando de las victorias mientras sus enemigos son derrotados. Es lo que David también expresa, de que él puede ver el poder de Dios moviéndose, cómo eran sus enemigos vencidos. Hebreos capítulo 1, verso 3. El escritor vuelve a hablar acerca de este Jesucristo resucitado, diciendo, el Hijo irradia, o sea, resplandece. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. O sea que el mismo Jesús es una reflexión de lo que es la misma santidad de Dios. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, o sea, después de haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Vemos cómo David, en ese Salmo 16, los versos 9 al 11, habla acerca de la seguridad que puede encontrar en la presencia de Dios y que no estará en el abandono para siempre. Está hablando Pedro en el cumplimiento en ese primer mensaje de que se ha cumplido en Jesús, porque al contrario de David y los otros que han venido y se han ido, ahora Jesús no está en la tumba, sino que ha resucitado, dejando demostrado una vez el cumplimiento del poder que tiene Dios sobre el poder de la muerte, y que no está en la tumba, sino que está ahora a la diestra del Padre. Con esta autoridad entramos ahora ungido para reinar eternamente. Está en la gloria del Padre ahora reinando, pero su reino eterno será entre su pueblo eternamente. Hebreos capítulo 1, verso 8, del 10 al 12. There's a typo there. Did you get it? Okay. Dice Hebreos 1, el versículo 8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El versículo 8 de este capítulo 1 de Hebreos se basa en la poderosa verdad que se encuentra en Hebreos de ese mismo capítulo 1, pero más arriba en el verso 3, que habla acerca de la realidad o de la verdad que Jesús es Dios encarnado, donde ya les hablé que Jesús es la representación de esa misma gloria de Dios. Cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra, él dijo, si tú me ves a mí,
ves al Padre. Si tú estás en mí, estás en el Padre. So vemos que en la persona de Jesús está la misma imagen misma y la esencia de Dios mismo, quien sustenta todas las cosas, porque con su palabra fueron creadas todas las cosas, y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, donde por la palabra de el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno, todo fue creado. Y que por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su encarnación, nos hizo justo, donde nos limpia de los pecados por medio de su sacrificio, y ahora está sentado a la diestra o majestad de las alturas, a la diestra del Padre. En este mismo capítulo 1, versos 8 y 9, el escritor hace referencia y cita ahora el Salmo 45, especialmente el Salmo 45, versos 6 y 7. Y lo hace para señalar que este Jesús vivo, resucitado, ahora es un rey ungido cuyo trono permanece para siempre. Dice Salmos 45, versos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Jesús es infinitamente más grande que el mundo temporal que Él mismo creó. Jesús es más grande, es más infinitamente eterno que lo que Él mismo creó. Por tanto, debe de tu corazón llenarse de gozo, de alegría, de seguridad y de confianza, así como estaba el corazón de David lleno de confianza y certeza y alegría de que no estaría en el Seol, en un abandono eterno, sino que estaría en su presencia constantemente. Esa misma manera debe de estar nuestro corazón lleno, porque Jesús es digno de ser adorado por nosotros, y es digno de ser servido como el Rey eterno. Solo Jesús, no hay otro Dios, no hay otra religión, no hay otro camino. Solamente Jesús, como Hijo de Dios y Hijo de hombre, puede o pudo, y el único que ha sido el que puede cumplir completamente a perfección las profecías de este descendiente de David que se había prometido. Este Dios es con su reino eterno y no un reino temporal, como hemos visto los reinos aquí en la tierra. El reino de Cristo resucitado es un reino único, el único verdadero. Él demostró su identidad en la vida y en la muerte, estableciéndola más allá de toda duda cuando Él triunfó sobre la tumba. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Y Él es nuestro gozo, y es nuestro gozo. Debe de ser tu alegría, debe de ser mi alegría como hijos y hijas de Dios, y podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de que podemos llamarle mi Señor. Así como David, en muchos salmos los encontramos que habla con esa autoridad y esa pertenencia. Mi Dios en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en angustia o en alegría. Tú sigues siendo mi Dios, y puedo decir con mucho orgullo, mucha alegría y mucho gozo de que tú eres mi Dios, mi Señor, el único Dios verdadero y todopoderoso. ¿Qué entonces podemos aprender con esta lección, con esta inspiración, con estas palabras que comparte tanto David en sus palabras proféticas, y como Pedro nos hace a nosotros el mismo reto a pensar en esta verdad de que Jesús cumplió cientos de profecías, muchas de ellas profecías mesiánicas, y aún así Jesús en su vida, en su ministerio, con su muerte y su resurrección, aún así
muchas personas han rechazado y no creen que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías y que Él es el único y verdadero camino por el cual podemos llegar al Padre. Pero te toca a ti, como me toca a mí personalmente, tomar esta decisión. Muchas de estas personas no aceptaron ni creyeron en Jesús como el mismo tipo de personas que pueden existir hoy día, de que no aceptan a Jesús como su Salvador porque tienen un molde de pensar de cómo debe de ser ese Salvador o ese Dios en su vida. Así de la misma manera como en los tiempos antiguos, mientras Jesús caminó sobre la tierra, no lo aceptaron, aun y cuando fueron testigos de los milagros, aun y cuando fueron testigos de las palabras de sabiduría que habló Jesús. Muchos de ellos no vieron en Él a su Salvador porque tenían una idea, un precepto erróneo. Y cuando llegó Cristo a la cruz del Calvario, vieron eso como un punto final de que era una derrota final. Y por eso muchos no creyeron. Pero hoy día, tú y yo, cada cual tenemos la responsabilidad o tenemos el mismo reto. Seguimos creyéndole a Él, seguimos aceptando su llamado y cada día acercándonos más y más a Él. O podrás personas seguir indiferentes y seguir ignorando y rechazando al Dios verdadero, a Jesús resucitado, hasta que llegará ese día donde, crean o no crean, lo hayan aceptado o rechazado, dice claramente la Biblia que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros continuemos cada día acercándonos más y más a Él. Vamos a estar entonados con Él y continuemos pidiéndole que transforme nuestra mente para que quite de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier percepción errónea que podamos tener y que Él vaya formando, nos vaya formando como se describe en Filipenses, las palabras de aliento que encontramos de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versos de 6 a 11, y con esto voy a terminar. Que cada día sea también esta nuestra oración para que nuestra manera de pensar sea transformada por su poder. Dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que nosotros podamos recordar estas palabras y podamos ver de que Jesús se cumplieron todas estas profecías de que Dios nos ha dejado demostrado, que solo a través de Él y solamente Él, en Él encontramos la salvación. Y que nosotros podamos estar firmes en la predicación, en compartir esta verdad, así como con esa firmeza y esa autoridad la habló Pedro en aquel día del Pentecostés, todavía tú y yo la sigamos así declarando. Quiero hacer una oración de cierre. En esta oración de cierre, si eres de las personas que ha sido tocada o transformada por estas enseñanzas que estamos compartiendo contigo, especialmente en esta lección de hoy, y quieres entregar tu vida a Cristo, te voy a dejar aquí una oración que queremos que hagamos juntas o juntos, y esta oración de arrepentimiento, y luego entonces cierro con la oración
de esta clase. En esta oración de arrepentimiento, como ya te dije, si tú has sido tocado y quieres aceptar a Cristo como tu Señor personal y Salvador, haz esta oración. Decláralo, háblalo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Señor, Salvador. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra y esta enseñanza que hemos podido compartir a través de esta semana, Señor. Esta palabra poderosa, profecía, Señor, que hemos visto cumplida en ti, mi Dios, mi Jesús amado. Te pedimos, Dios amado, que tú nos ayudes a cada día a permanecer firmes en el gozo de la salvación, Señor, que caminemos en fe y en confianza, con un corazón de agradecimiento, Padre Celestial, y que continuemos con paciencia el regreso de tu venida por nosotros como iglesia. Gracias te doy, Jehová de los ejércitos, bendiciones a cada persona, a cada oyente, Padre de la gloria, lejanas y cercanas, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos creyendo. Amén y amén. Terminamos con la clase, pero ¿sabes qué? Vamos ahora para el examen. Hoy simplemente te tengo 6. Pero no te vayas todavía. Simplemente te tengo 6, correcto o incorrecto. Ya haciendo la última lección de esta unidad 3 del tomo 9. Estas principales profecías mesiánicas. Quiero darte 6 preguntas o statements. O me dice si es correcto o incorrecto. Las instrucciones son: marcas el número y la letra C para correcto, o Y, y punto, o I latina, le llaman y punto para ser incorrecto. Si es tu respuesta, ¿cuál es? Después que yo te lea cada una de estas oraciones. 1, correcto o incorrecto. ¿Estamos listos? Quiero que compartan su respuesta, por favor, en los comentarios. En el chat. En el comentario. Ok, ¿estamos listos? Que veo personas conectadas. No se me escondan, no se me vayan. No se me hagan las tímidas. No, la mayoría son mujeres lo que yo veo aquí hoy. Todo está lleno de mujeres. Wow. Vamos, que podemos. Correcto o incorrecto, número 1. Melquisedec fue un misterioso rey y sacerdote que fue sombra del ministerio de Jesús. Todas estas preguntas, estas 6 preguntas, están basadas en estas 8 lecciones que hemos tenido. Correcto o incorrecto, número 1. Melquisedec fue un misterioso rey y sacerdote que fue sombra del ministerio de Jesús. Gracias, Manairi, que respondió. Y la respuesta es correcto. Vamos para el 2 entonces. Vamos, tienen que moverse. Número 2, correcto o incorrecto. Dios estableció la Pascua como un recordatorio perdurable de su amor, protección y salvación. Díganme, ¿qué usted cree? ¿Usted está seguro?
Dios estableció la Pascua como un recordatorio perdurable de su amor, protección y salvación. La respuesta es correcto. Bueno, hermana Iris, seguimos. Somos la única que estamos aquí. Gracias por acompañarme. Número 3. Belén era una ciudad rica e importante, digna de que naciera en ella un rey. There's a typo there. Digna de, separado. Belén era una ciudad rica e importante, digna de que naciera en ella un rey. ¿Correcto o incorrecto para el número 3? Recuerden el número y la C para correcto o la I para incorrecto. Gracias, hermana Ana, por sumarse, hermana Abigail, pastora Abigail, gracias por sumarte. Yulisa Ramos, bienvenida, gracias por sumarte. Muy bien, la número 3 es incorrecto. Es incorrecto porque Belén era una ciudad humilde y poca importancia. En la manera en que podemos recordar eso es cuando se habló de Jesús. Uno de los discípulos le dijo: hemos encontrado a Jesús el Mesías, y dijeron: ¿tú crees que de ahí puede salir algo bueno? Pues Belén era algo también, una ciudad humilde donde salió María. Humilde y pobre, sencillo, pero bueno. Número 4. Bendiciones, bendiciones. Número 4, correcto o incorrecto. Isaías 53 contiene una profecía mesiánica que describe al siervo próspero. Isaías, el capítulo 53 de Isaías, una de las profecías muy conocidas, contiene una profecía mesiánica que describe al Señor próspero. Les hablé en esa lección de cómo Isaías hace una manera bien viva e intensa de la descripción del Mesías. Y la respuesta para para la número 4 es incorrecta, porque este capítulo describe a un siervo sufriente de dolor, no de prosperidad, sino sufriente de dolor, de rechazo, de burlas. Todo lo que vivió y experimentó Jesús en la cruz del Calvario fue uno de sufrimiento. El capítulo 53 es una profecía que describe a Jesús, el Mesías, como siervo sufriente. Y la número 5. Gracias por sumarse. Bienvenida, Ana Castillo. Aida, bienvenida. Número 5. La crucifixión romana era un método humano de ejecución. La crucifixión humana era un método humano de ejecución. ¿Correcto o incorrecto? La crucifixión no era el único método que se utilizaba, método para aplicar castigo de muerte. Estaba el ahogamiento, estaba el de fuego, el de tirar piedras, entre otras. Pero la más favorita, por decirlo así, de los romanos era la crucifixión. Así es que la 5 dice: la crucifixión romana era un método humano de ejecución. Y la respuesta es incorrecta. No era una ejecución humana, era inhumana, era de humillación. Recuerden que la ejecución
Los romanos, como as a matter of fact, fue la semana pasada que les mencioné esto, en la lección de la semana pasada, que la crucifixión los romanos la utilizaban con la idea de, además de humillar al que era crucificado, además de humillarlo, era también para darle ese mensaje a los criminales de que eso era lo que le esperaba si seguían con sus crímenes. Era una manera de humillar, avergonzar y hacer sufrir al criminal, como también un método inhumano y causar terror en las demás personas. Una manera inhumana de ejecución. Y la número 6, vamos terminando. Recuerden que también es las preguntas pueden, una palabra nada más puede cambiar el significado de toda la frase o la oración. Número 6, el Salmo 22, fue uno de los salmos que hablamos, salmo mesiánico, el verso 18 en particular, está cumplido en Mateo capítulo 27, verso 35, cuando los soldados romanos se repartieron la ropa de Jesús. Y la última pregunta, la 6, ¿correcto o incorrecto? El Salmo 22, verso 18, se cumple en Mateo 27, 35, cuando los soldados romanos se repartieron la ropa de Jesús. Vamos a ver. La primera persona que me ponga la respuesta del 6. Entonces yo le digo si es bien o mal. Correcto o incorrecto, que ya nos vamos. Gracias por su paciencia. Gracias por sintonizar con nosotros semana tras semana. Como ya les dije, cuando no es posible conectarme los viernes, estoy los sábados. Gracias, hermana Iri. La respuesta es correcto. Muy bien. Y pastora, gracias. Ana, gracias. Amén. Pues otra vez, gracias por conectarse. Esperamos que esta clase haya sido de enriquecimiento espiritual y bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, si no se ha conectado, si no se ha suscrito a nuestro canal Iglesia del Calvario en YouTube, hágalo, comparte, siga bendiciendo a otros y por supuesto, no me den el like a mí, déselo a la palabra, la enseñanza que hemos compartido. Saludos otra vez, buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén en esta parte del mundo. Y con el favor de Dios, Iglesia del Calvario, nos vemos mañana domingo en la casa del Señor, 221 East en Buffalo, Nueva York. Bendiciones. Gracias por...